Bueno, entonces el día de hoy vamos a analizar este artículo que es titulado La evidencia a favor y en contra de la infección renal directa por el SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19. Mi nombre es Tania Luján, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El docente a cargo de esta actividad es el doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista nefrólogo, magis en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y labora en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, para iniciar es importante recordar que el SARS-CoV-2, la lesión principal es una lesión pulmonar aguda, es la manifestación más clínicamente prominente. Sin embargo, la lesión renal aguda también es observada, incluso en algunas series ya considerada el segundo órgano más afectado, con una incidencia hasta del 22 al 57% en los hospitalizados, y normalmente cuando se presenta lesión renal aguda se asocia a alta mortalidad. A pesar de que existe que hay evidencia de un tropismo multiorgánico por este virus, realmente la invasión directa renal ha sido difícil de demostrar y se ha considerado que puede estar directamente relacionada con la invasión directa renal porque la enzima convertidora de angiotensina del 2 se ha encontrado alta expresión renal. Eso lo han hecho con estudios de RNA de esta enzima que se ha encontrado en los túbulos, en los glomérulos. Sin embargo, como les digo, ha sido difícil establecer si el virus infecta directamente estas células porque especialmente la lesión renal aguda que ellos presentan puede ser por factores comunes, porque están en UCI, porque tienen sepsis, porque se exponen a nefrotóxicos. Sin embargo, algunas personas han tenido glomerulopatía colapsante que se ha encontrado en otras infecciones virales como el VIH, incluso también como con el parvovirus. Entonces por eso se ha considerado que podría tener como una lesión renal aguda específica de ella. Además, hay factores que sugieren que la lesión renal aguda que se presenta en el COVID-19 es más compleja que simplemente por estar pues, en una unidad de cuidados intensivos o asociada a una sepsis o nefrotóxico, y es que se ha encontrado que ellos tienen una sobreactividad del sistema inmuninato, liberación de citoquinas aumentada, activación del complemento, sobreactividad de la angiotensina 2, estados de hipercoagulabilidad, hipovolemia por diuresis excesiva, incluso en aumento de la presión venosa central por presión positiva. Hay una asociación alta entre lesión renal aguda en relación a COVID-19 a pesar de los ajustes por variables confusoras. Entonces, por eso se cree que aparte de la lesión renal aguda normal, puede existir una lesión renal aguda propia de la infección directa por este riñón. E incluso cuando se muestra, como les dije, el pronóstico puede ser peor si la lesión renal aguda es asociada a la infección directa por el virus o si es asociada a otras noxias, puede tener peor pronóstico porque el tratamiento pues cambiaría. Y hay datos que faltan para comprender la evolución, especialmente porque como vamos a ver más adelante, si se describe una infección urinaria por el SARS-CoV-2, por así decirla, o en el sistema urinario, también tendría implicaciones a nivel de salud pública. Entonces, ¿cuáles son los postulados que se consideran que el SARS-CoV-2 puede infectar directamente el riñón? Y es estos. Primero, porque se ha detectado RNA por medio de la RT-PCR e incluso por hibridación in situ en el riñón. La segunda es porque también se han detectado proteínas virales por medio de inmunohistoquímica. La tercera es porque también se ha demostrado por microscopía electrónica partículas parecidas pues al virus. Y la cuarta es porque se ha encontrado incluso virus vivos o se ha recuperado virus vivos de la parte pues, renal. Sin embargo, esto no quiere decir que ella se esté reproduciendo ahí. Puede que el virus esté en el riñón porque simplemente llegó ahí, más no quiere decir que infecte la célula renal y que se reproduzca ahí. Entonces vamos a recordar un poquito de la biología de esta infección. Entonces este es el SARS-CoV-2. Él tiene una nucleocápside y en esa nucleocápside está la proteína S, que es la proteína más importante. Esa proteína a su vez tiene dos dominios, que es la S1 y la S2. El dominio S1 es donde se encuentra el RBD, que es el que se va a unir a su receptor, que es el receptor de IEK2. Y el receptor S2 es el que le va a permitir ese anclaje o es el que permite pues ya como la unión como tal.
Entonces acá vamos a ver qué pasa con la angiotensina 2 o cuál es su mecanismo de acción. Entonces realmente lo que hace la angiotensina 2 es que convierte la angiotensina, el IECA2 es que convierte la angiotensina 2 en angiotensinógeno 1.2 por medio de la escisión de la fenilalanina. Entonces lo que pasa es que se considera que esta molécula, la angiotensina 2, es muy importante porque se ha considerado que es protectora, antiinflamatoria, o sea, protege contra todas esas acciones que producen la angiotensina 2 al enviarla a angiotensina 1.2. Pero cuando llega el SARS-CoV-2 y se une a su receptor, que es el IECA2, pues el ECA2, acá también está el correceptor, que es una proteasa. Lo que pasa es que lo internaliza, se internaliza con eso, entonces de esta manera no se puede convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1.2, que como les dije es protectora antes, y por eso se prende toda esa cascada pues como inflamatoria, incluso daño pues para la célula. Y no solo eso, sino que también esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2, es importante para escindir otras moléculas como la bradaquinina e incluso otras proinflamatorias pues que no se los traje, pero todas estas moléculas se consideran que puede hacer daño como tal en múltiples órganos. ¿Por qué? Porque este receptor se ha visto no solo en los riñones, sino también en los testículos, en el tejido cardiovascular y sin lugar a dudas pues en el pulmón. Donde más se ha encontrado en el riñón es en la membrana apical del túbulo proximal, como vamos a ver más adelante. Entonces esta es como la imagen que ellos nos muestran. Esta es de una inmunofluorescencia en el cual vemos que este es el túbulo proximal y vemos como la tinción es bastante importante, pero también en el glomérulo, como los muestran las flechas, se han encontrado este receptor. Entonces esto es muy importante porque por eso es que se considera que probablemente la infección por SARS-CoV-2 pueda reproducirse en este tipo de células. Hay algo que todavía no se sabe mucho en la literatura y es este correceptor, que es la proteasa, que es el TMPRSS2. ¿Por qué? Porque este correceptor se ha encontrado más en el túbulo distal, a diferencia del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que se ha encontrado más en el proximal. Entonces se ha considerado que puede que existan otros correceptores en ese proximal o que incluso hay unas modificaciones que no se saben, que de pronto sí esté pues como la proteasa ahí. Entonces como que ese es el grande reto de la biología, porque realmente esa proteasa no se ha encontrado mucho en el túbulo proximal, sino más en el distal. Entonces, ¿qué teorías se tienen de cómo llega la infección al riñón o cómo llega a esos receptores que, como les dije, se han encontrado más en la parte basal del túbulo proximal? Y hay varias consideraciones teóricas. Una es que la viremia es la ruta más esperada que ellos se consideran, que llega pues al podocito, y en el podocito, como les dije, también se han encontrado pues estos receptores y de esta manera pues puede llegar. El problema es que a no todos los pacientes se le ha documentado viremia y de pronto lo que sí se ha encontrado es que se ha encontrado ARN e incluso proteína S de SARS-CoV-2 en los glomérulos, pero eso no quiere decir, como les dije, que se están reproduciendo, sino que también hay una teoría que puede que estén atascados ahí, que hayan llegado pues ahí. Hay otra teoría y es que pase estos podocitos, o sea, no se reproduce ahí, sino que pase esos podocitos, llegue al líquido tubular y al llegar pues al líquido tubular ya se une a su receptor y de esta manera pues se infecta estas células. Y hay otra teoría y es que el daño celular que se produce en la célula renal, en la lesión renal aguda, hace algunos cambios en esas células tubulares. Uno de ellos es que haya una transitosis de ese receptor, del receptor del IECA2, y la pase, por así decirlo, a la membrana vasolateral y de esta manera se infecte. Eso se ha considerado una baja eficiencia, especialmente porque también se han visto que puede haber esos receptores vasolaterales, a pesar de que son más apicales. También se ha encontrado que puede ser vasolaterales, pero tienen muy baja eficiencia. Entonces, ya en momento de lesión renal aguda, pudiera como cambiar esa expresión y llegar pues a la membrana vasolateral. Hay otro receptor que se han considerado un receptor putativo, que es el CD147, que sí se ha encontrado pues también expresión renal y hay otra teoría que puede que es que el SARS-CoV-2 se una a este receptor y por este receptor es que entre a la célula.
Entonces, ¿cómo se ha detectado el SARS-CoV-2 en el riñón? Y es que realmente primero se hizo más con RT-PCR, pero se ha encontrado que probablemente sea una sobreinterpretación, porque como les dije, esta molécula, pues este método de detección no permite diferenciar si la infección si la infección es del parénquima o si la infección es de la sangre o de la orina. Entonces, digamos que ese es el gran reto. Y existen otros métodos, los cuales se han utilizado para detectar la infección por el SARS-CoV-2 en el riñón. Uno es la microscopía electrónica, que como vemos acá detecta partículas como el virus, o sea, no necesariamente el virus, sino que ellos mencionan que ven como partículas que se parecen a los coronavirus, incluso eso puede dar como falsos positivos, porque otros virus parecidos a los coronavirus pueden dar esta falsa imagen, o incluso imagen propia de la célula del riñón por X o Y motivo, porque tengo una anoxa, haga estos cambios y los vean como partículas virales. Otra es la inmunohistoquímica, que detecta proteínas virales. Otra es la inmunofluorescencia, que detecta proteínas virales. Y hay dos especialmente que detectan ARN viral, que son muy importantes y por eso les menciono, y es la hibridación in situ y la PCR. En la hibridación in situ lo que hacen es que marcan una hebra de ARN o de ADN, y esa hebra se empareja con una secuencia complementaria si el tejido la tiene. Entonces ellos lo miran por eso. Y eso nos permite ver pues como el ARN viral que esté presente. Y hay otras ya como la espectrometría de masas, incluso los ensayos pues en placa, que como vemos el ensayo en placa sí ve pues como el virus vivo y sería pues como lo ideal, solo que realmente no hay muchos estudios por la complejidad que requiere. Entonces, uno de los que más se hace realmente es la inmunistoquímica, que detecta proteínas virales. Sin embargo, proteínas virales, sin embargo, se ha encontrado que tiene una reactividad cruzada importante, que tiene una sensibilidad muy baja, una especificidad muy baja, a diferencia de otros como el que detecta el RNA, es decir, como la hibridación in situ y la RT-PCR. Entonces, acá los autores lo que hicieron fue mirar toda la literatura que se tenía hasta entonces de si es posible que el virus se esté replicando en el riñón o es que simplemente ese virus se ha encontrado ahí, pero no se replica. Entonces ellos realmente encontraron múltiples estudios, vemos como en cada uno de los estudios se han encontrado diferentes métodos para detectarlo, la inmunohistoquímica, la inmunofluorescencia, la hibridación in situ, como les mostré, y vemos como la mayoría de estudios se han realizado en estudios por morte, entonces en autopsias, muy pocos en biopsias, y de las biopsias realmente muy pocas han tenido evidencia de esta infección, incluso hay unos en biopsia que no se han encontrado, y aquí vemos la continuación como incluso también en estudios post-mortem tampoco se ha encontrado siempre la infección por SARS-CoV-2. Entonces ellos nos dan estos resumen de todos esos estudios que ellos encontraron, que ya se los voy a explicar más adelante. Entonces ellos nos dan esta tablita, entonces aquí vemos lo que esta tablita como se interpreta es que cada uno de estos métodos fueron los que se utilizaron en diferentes estudios. Incluso habían pacientes que se le hacían varios métodos a la vez, pero ellos contaban como un solo paciente. Y cada uno nos da el porcentaje de los que a cuáles se les detectó el SARS-CoV-2. Entonces vemos acá como cada una de las referencias nos muestran en cuáles fueron detectados y en cuáles no. Por ejemplo, en la inmunohistoquímica ellos encontraron aproximadamente en 4 estudios en los cuales hubo detección del SARS-CoV-2 renal, y en total si vemos todos los pacientes, de 94 pacientes a cuales se le hicieron fue por inmunohistoquímica pues el estudio, de 18 se detectó el SARS-CoV-2. Igualmente la inmunofluorescencia de 13 pacientes, en 10 se encontró, lo mismo que la hibridación in situ, de 18 en 11 se encontró, y el RT PCR en 144 en 71 se encontró. Entonces, en total, ellos vieron en los estudios un total de 235 pacientes evaluados, y de esos 112 detectó el SARS-CoV-2 renal para aproximadamente un 43%. Pero como les menciono, dependía del método, y pareciera que el método que más fue sensible para detectarlo fue la RT-PCR y la inmunofluorescencia. Sin embargo, como les dije, estos dos métodos, que la hibridación in situ y la PCR-RT, son los que
son los que más detectan ARN viral y como vemos había una diferencia importante entre estos dos estudios. Entonces por eso se menciona que pudiera existir una sobreestimación y que lo mejor sería utilizar varios métodos para mejorar esa especificidad. Ellos recomiendan en lo posible que uno debería utilizar inmunofluorescencia y RT-PCR junto con la hibridación in situ. Sería como lo ideal, por así decirlo. Y vemos como en la inmunofluorescencia, a pesar de que un alto porcentaje fue positivo, realmente el total de pacientes no fue representativo, fue solo 13. Entonces, digamos que uno queda ahí con la duda. Entonces, ellos que mencionan que la presencia de partículas en el riñón virales es diferente a invasión directa viral y que 7 de 21 estudios que ellos evaluaban encontraron partículas virales por microscopía electrónica, de las cuales 128, de las cuales 128 o sea, 16 de 128 tenían partículas virales pues en los riñones. 11 de esos eran en autopsia, 5 en biopsia renal, de los cuales todos estos fueron diagnosticados posteriormente con glomerulopatía colapsante, y un estudio demostró que había ARN viral subgenómico. El ARN viral subgenómico es como varios pedacitos del ARN que si usted los encuentra, probablemente lo que le dicen es que sí haya replicación viral. E incluso también en otro estudio que hicieron hibridación in situ, pusieron una sonda para una hebra anti-sentido del gen del SARS-CoV-2, que también es sugestivo de replicación viral. Entonces, en estos dos estudios, aparte que nos mencionan que puede haber partículas virales, también nos mencionan que puede haber replicación viral. Sin embargo, no se determinó qué tipo de célula es la que se infecta, aunque por teoría, pues según las teorías hasta ahora, las donde más se pudiera encontrar es, como les dije, en el túbulo proximal. Entonces, también los autores se preguntaron si cómo van los estudios en orina, ¿cierto? Porque sería un estudio más fácil, menos invasivo. En la orina, pues, es ampliamente disponible. Y al igual, sin embargo, a diferencia de otros virus como el BK virus, que tiene una alta reproducibilidad en la orina, realmente los estudios de orina de SARS-CoV-2 ha sido difícil documentar, con una incidencia de RNA en orina hasta de 8%. Eso es muy baja si usted lo compara, por ejemplo, con la presencia en sangre, que es hasta el 21%, incluso en heces, que hasta un 24%. De igual manera, el antígeno S aumenta un poquito este porcentaje al 25%, pero sigue siendo muy baja a diferencia de otros. Pero lo que sí se ha documentado es que cuando se presenta SARS-CoV-2 en la orina, se presenta casi siempre en personas que tienen enfermedad muy grave, e incluso se ha encontrado que cuando esta orina está infectada y se infectan otros mamíferos no humanos, también hace la infección por SARS-CoV-2. Entonces, probablemente los estudios de orina es importante porque puede representar una fuente de contagio, por así decirlo. E incluso en 67 pacientes, de esos 67 pacientes que se le recolectaron la muestra, tomaron muestras hasta 231 muestras, pero el tiempo de detección fue importante porque la baja sensibilidad en la orina se ha considerado que puede ser también dependiente del tiempo. Entonces, si el análisis de la muestra se demora, por eso es que la sensibilidad es tan baja, y en esas 231 muestras tomadas de 67 pacientes, solo a 13 se le detectó el SARS-CoV-2. Entonces, realmente la infección, detectarla en la orina es muy rara, especialmente porque por los métodos de detección y por el procedimiento que está alrededor de esos métodos de detección, como el tiempo el empleado para la detección. De igual manera, también se ha encontrado en la orina ribonucleasas, que eso lo que hace es que disminuye la sensibilidad de las pruebas a base de RNA, y entonces también nos puede dar falsos positivos. Por eso es que se ha considerado que con el método de la centrifugación, lo mismo que espectrofotometría de masas, incluso la ELISA, pudiera aumentar un poquito la sensibilidad, y eso es pues como el futuro que se tiene el mismo. Entonces, realmente en la discusión uno se queda con múltiples interrogantes. Todo pareciera indicar que el SARS-CoV-2 sí tiene una infección directa en el túbulo proximal, pero realmente ha sido difícil demostrar la presencia en los riñones de pacientes con COVID-19.
A pesar de que sí existe un tropismo, no se sabe muy bien si la causa de lesión renal aguda sí es que se esté replicando el virus ahí. Y hay una gran limitante, es que la mayoría de estos estudios se hacen en muestras de autopsias y el tiempo de búsqueda también se ha encontrado que disminuye la sensibilidad de los métodos de detección que se tienen. Entonces realmente no hay un análisis temprano de las personas pues, que se han muerto por COVID-19 y la viruria y la viremia no es lo típico en ellos. Entonces todo esto requiere pues de unos métodos de detección adecuados y un tiempo de búsqueda lo más temprano posible para ver si se logra pues encontrar el SARS-CoV-2. Pareciera que la detección de la proteína del SARS-CoV-2 más exitosa fue por la inmunofluorescencia y por inmunohistoquímica. Sin embargo, como les mostré, tuvieron un bajo número de pacientes y mayor detección del ARN por RT-PCR que por hibridación in situ, pero ahí está la reinterrogante si hay una sobreestimación. Y también se ha encontrado que, como les dije, el tejido es muy importante porque al pasar el tiempo hay una autolisis. Entonces, eso podría explicar como también esas diferencias y por eso recomiendan que en lo posible debería utilizarse ambas pruebas. Entonces, al final, los autores concluyen que se necesitan grandes cohortes con tejido de biopsia renal temprana o evaluación de autopsias tempranas y el ELISA o la espectrometría de masas, en lo posible puede ser la valoración de la orina, porque como les dije, en la orina hay RNasas, entonces disminuye mucho la sensibilidad de estos métodos y esto nos permitiría hacer un monitoreo en el riñón y tiene implicaciones, como les dije, en la salud pública, porque si como les dije, la orina se ha encontrado que puede ser infeccioso, entonces esto implicaría tener en cuenta pues también como esa fuente de contagio. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Miguel González, soy residente de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias, Tania, por la revisión del artículo. Es un artículo muy interesante en el que realmente se nos hace como un resumen de toda la evidencia hasta ahora disponible, en la que se intenta como dilucidar si verdaderamente hay una invasión directa y una replicación directa del virus SARS-CoV-2 en el tejido renal, o si por el contrario toda esta evidencia es como evidencia de un daño indirecto asociado como a todo el síndrome clínico que causa el virus. Pues como bien nos dijo Tania, es sabido que el principal órgano comprometido es riñón, pero cada día hay más evidencia de que es una infección multisistémica y con compromiso multiorgánico, con una muy amplia gama de manifestaciones y presentaciones. Y es bien sabido que también, pues, entonces, la lesión renal aguda es muy frecuente en estos pacientes, especialmente los pacientes con enfermedad moderada o grave por el SARS-CoV-2. No solamente es importante saber que puede haber eh, digamos, pues un compromiso renal asociado como a la gravedad de la enfermedad, sino que estos pacientes tienen más mortalidad. Uno, porque es una infección más grave por el virus y dos, porque, por ejemplo, en el contexto específico de la lesión renal aguda, ya sabemos, como hemos revisado pues, en las distintas charlas, que la sola lesión renal aguda ya de por sí es un marcador de mortalidad en los pacientes con o sin COVID, ¿cierto? Digamos que es muy llamativo porque si bien se ha visto pues consistentemente en la clínica la lesión renal aguda asociada al SARS-CoV-2, hay una gran variabilidad también en cuanto a las manifestaciones. Entonces digamos que en estudios histológicos que se han logrado hacer en estos pacientes, se han encontrado, por ejemplo, lesiones tubulares, pero también se ha visto en algunos pacientes lesiones o enfermedad glomerular, en la que, digamos, destacan la glomerulopatía colapsante, así similar como a la que se presenta en el VIH, pero también a veces se han visto cambios inflamatorios a nivel de los pequeños vasos, también se han descrito alteraciones en los podocitos, algunos pacientes incluso se han descrito otros compromisos glomerulares como una glomerulopatía membranosa, incluso una microangiopatía trombótica. Otros pacientes, por el contrario, han descrito más daño tubulointersticial, otros se han descrito lesiones mixtas, entonces vemos lo heterogéneo que es el compromiso renal en el contexto de la lesión renal aguda por COVID-19. Y digamos entonces que aquí radica como la dificultad o el interrogante del estudio y el que es definir si es por un daño directo, por invasión directa o no. Y realmente yo creo que si bien hay algunas
pues hay evidencia, por ejemplo, de partículas virales, de material genético del virus y todo a nivel renal, que podría incluso explicar ciertos de estos compromisos, tanto por el daño tubular como por ejemplo, el compromiso glomerular. También es imposible descartar como ese resto de compromiso indirecto por la enfermedad grave, porque entonces tenemos pacientes que de por sí ya tienen una lesión pulmonar aguda que genera un cambio inflamatorio importante en el cuerpo que indirectamente también afectará el riñón, más si los tienen que intubar y a veces estos pacientes hacen una SRA tan grave que requieren soportes ventilatorios muy altos que a su vez indirectamente también afectará la perfusión renal. Adicionalmente, estos pacientes, por su tormenta de citoquinas y su gran respuesta inflamatoria, también generan daño directo. Uno, por la vasodilatación de las citoquinas que pueden hipoperfundir el riñón y segundo, también porque esta inflamación directamente puede afectarla, lo mismo que en la enfermedad glomerular. Entonces, digamos que es un acercamiento muy interesante en el que se nos presenta que verdaderamente sí puede haber como un componente de esta lesión por la replicación y la infección directa del virus a nivel renal en sus distintos componentes o secciones, pero que digamos que es difícil separarlo y decir que todo es directamente por la replicación viral, teniendo en cuenta el contexto tan importante de compromiso multisistémico pues, que tienen estos pacientes. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Javier Caicedo, residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Tania, por la revisión del artículo y muchas gracias, Miguel, por el comentario. Y yo tengo prácticamente la misma duda que acaba de exponer Miguel. Pues para no repetir, em, se ha visto en últimas que las lesiones renales agudas en el contexto del paciente con COVID ocurren de manera asociada muy cercanamente al inicio de la ventilación mecánica invasiva, así como lo mencionaba Miguel. Entonces, ahí uno no puede desligar el compromiso sistémico de ese compromiso renal. Sin embargo, queda la duda del compromiso local directamente causado por la infección o secundario a alguna particularidad de la enfermedad como tal, diferente a un estado pues crítico de hiperinflamación. Entonces, lo que se ha visto en algunas cortes, sobre todo pues estas chinas del inicio, es que sí se ve una asociación entre un aumento de desenlaces pues, fatales en pacientes con pues con COVID-19 que están críticos y que además hacen lesión renal aguda, lo cual pues es lógico porque la lesión renal aguda también es un marcador de gravedad y termina aumentando la mortalidad. Sí sería bueno tener en un futuro de pronto un estudio que podría ser prospectivo, mm, difícil de hacer me imagino, pero que comparara pacientes críticos tal vez con un grado parecido de compromiso sistémico y que compare en pacientes con AQI que tengan COVID versus pacientes con AQI que no tengan COVID y pues a ver si hay alguna diferencia como tal en el pronóstico que nos hiciera pensar que la infección por el COVID directamente a nivel de riñón tuviera algún impacto en la clínica. Ya, solo quería como exponer esa duda, pues que no responderá el futuro, ojalá. Muchas gracias.